Buenas noches, mi nombre es Hinojosa Pérez Marco Antonio. Pertenezco al equipo número 2, conformado por mis compañeros Hernández Tobón Edgar y Navarro Medina Dafne. En este video les explicaré el funcionamiento del experimento número 5, el cual emplea el sensor de proximidad Sharp GP2Y 0A21 YK0F. De la práctica número 3, titulada Sensores ópticos. De la materia Sensores y acondicionadores de señal, dada por el profesor Gutiérrez Begovich David Arturo, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Bien. Lo que se muestra en pantalla es el sensor. El sensor Sharp GP2Y 0A21 YK0F es un sensor óptico capaz de medir la distancia entre él y un objeto. Dicho sensor emplea la triangulación para medir la distancia a través de un emisor infrarrojo y un receptor. La triangulación que realiza el sensor la hace midiendo uno de los ángulos que forman el triángulo emisor-objeto-receptor. El sensor está conformado por un LED infrarrojo que emite una onda de luz que está más allá del rango de la visión humana. Además, cuenta con un receptor PSD, en sus siglas en inglés Position Sensitive Detector, que detecta el punto de incidencia, el cual depende del ángulo y a su vez de la distancia del objeto. El sensor cuenta con 3 pines, 2 para la alimentación, BCC y GND, marcados de color rojo y negro respectivamente, y el restante de color amarillo para la salida de variaciones de voltaje y su monitoreo, el cual se conecta a la tarjeta programable Arduino para realizar esta acción. El experimento consiste en realizar 2 mediciones con intervalos de 3 centímetros. Primero, para la distancia entre el sensor y una hoja de papel bond blanco, la cual se muestra a continuación. Y después de manera similar para un material no brillante, en este caso fieltro, que se mostrará en la siguiente parte del video. Ambas distancias irán desde los 12 centímetros, marcado por esta regla, hasta los 75 centímetros. En este caso la regla es de 60 centímetros, por lo que se le unió otra, y aquí a los 15 centímetros se cumplen los 75 centímetros. La salida del sensor se acondicionará con la tarjeta de desarrollo Arduino y se desplegará la distancia de una pantalla LCD al presionar un interruptor. Así pues, damos inicio a la demostración del experimento. No sin antes mencionar que, de acuerdo a las mediciones que se hicieron, nosotros observamos que el sensor tiene un comportamiento más exponencial que lineal, por lo que algunas mediciones pueden variar, pero deberían calibrarse pasado un tiempo. Dicho esto, podemos tomar un valor, por ejemplo, de 18 centímetros o un aproximado, y como pueden ver se muestra en la pantalla LCD. Moviendo un poco más para atrás, en este caso 27 centímetros por ejemplo, se muestra 24 y en un momento se calibra 27 centímetros por el mismo efecto del sensor. Moviéndola por ejemplo 42 centímetros, un poco más alejado, presiona el botón, se muestra la distancia de 42 centímetros y empieza a variar un poco debido al sensor. Sin embargo, se encuentra en un valor muy aproximado. Moviéndolo incluso un poco más atrás, a los por ejemplo 54 centímetros, nosotros observamos una distancia muy aproximada, que puede variar un poco. Alejándolo un poco más, a por ejemplo 60 centímetros, se observan 60 centímetros. Alejándolo todavía un poco más, llevándolo casi al extremo, a por ejemplo 69 centímetros, presionando el botón, se pueden observar pequeñas variaciones, sin embargo el valor es muy cercano al real. Y si dejamos bastante tiempo, debería calibrarse hasta tener el valor de 69 centímetros, como se mostró en un instante. Si nosotros lo movemos hasta el extremo, que son 75 centímetros, como ven, tarda un poco de tiempo en calibrarse, ya que las mediciones de distancia y de voltaje dadas por el sensor, de acuerdo a la medición que nosotros obtuvimos, son cada vez tienen menos rango, por lo que es posible que estas variaciones existan. Sin embargo, al ser un valor muy aproximado, comprobamos que funciona correctamente. Y como nos podemos dar cuenta, a medida que se aleja más,
el comportamiento necesita más tiempo para estabilizarse. Vamos a regresar, por ejemplo, a 63 centímetros. Y como pueden ver, se muestra. Recordemos que la caja no se está moviendo mientras se hace la medición. Moviendo más cercano a, por ejemplo, 48 centímetros. Se muestran los 48 centímetros. En este caso ya no hay tanta variación, debido a que a medida que nos acercamos, el comportamiento es un poco más exacto. Y es menos volátil en las mediciones que nos devuelve el sensor. A 39 centímetros, por ejemplo, obtenemos 39 centímetros. A 27 centímetros, obtenemos 27 centímetros. Acercándolo un poco más, a por ejemplo 18 centímetros, obtenemos los 18 centímetros. Y podemos llevarlo hasta el extremo, que son los 12 centímetros. Y se muestra correctamente. Volviendo a un valor de, por ejemplo, 33 centímetros, se muestra correctamente. Y para verificar lo dicho anteriormente, vamos a llevar de un valor mucho más lejano, por ejemplo 63 centímetros, y veremos que la lectura es más volátil. Sin embargo, ya que el valor está dando valores muy aproximados o cercanos al valor real. Y ya por último podemos ponerlo a 45 centímetros. Y tarda un pequeño momento en estabilizarse, pero muestra a distancia de 45 centímetros. Y las pequeñas variaciones son distancias muy cercanas al real. Bien, esta es la primera parte. Ahora vamos a repetir el experimento con un papel no brillante, en este caso fieltro. Bien, para la segunda parte del experimento se nos solicita cambiar la hoja de papel bond blanco, que fue la primera parte de este video, y ahora ir a un material no brillante, en este caso fieltro. De acuerdo a las mediciones que nosotros obtuvimos, observamos un comportamiento un poco más volátil que la hoja de papel bond blanco, así que vamos a comprobarlo. De la misma manera haremos el mismo procedimiento, colocándolo en valores, por ejemplo 15 centímetros, y presionando el botón. Nos muestra que la distancia a la lectura en este caso es correcta, 15 centímetros. Alejándolo un poco más, a por ejemplo 30 centímetros, y presionando el botón, se observan 27 centímetros, pero que se estabiliza a 30 centímetros mostrando un poco de volatilidad. Alejándolo un poco más, a por ejemplo 39 centímetros, observamos una distancia de 36, pero que se estabiliza a 39 centímetros. Como se puede observar. Alejándolo un poco más, a por ejemplo 48 centímetros, observamos 45-48 centímetros. Si nosotros alejamos un poco más, a partir de los 54 centímetros aproximadamente es cuando se perdía la mayor parte de la precisión con la hoja de papel bond blanco. Repitiendo esto con la superficie no brillante, observamos que a 54 centímetros nos da distancias de 48 y 51 centímetros, por lo que la volatilidad es más evidente en este caso. Alejándolo un poco más todavía, a por ejemplo 60 centímetros, nosotros observamos distancias de 54 centímetros, las cuales están bastante cercanas, sin embargo, las mediciones que obtuvimos con el papel bond blanco eran todavía más cercanas. Alejándolo todavía más, a por ejemplo 69 centímetros, obtenemos valores de 60 a 63 centímetros, e incluso 57 centímetros, bastante alejados de la distancia real. Y finalmente hasta los 75 centímetros, que es el límite, observamos distancia de 69 centímetros. Sin embargo, no se acerca tanto como con el caso del papel bond blanco. Si nosotros alejamos incluso todavía más del límite, como se puede observar, a veces se muestra, sin embargo, hay más volatilidad que con la hoja de papel bond blanco. Por lo que con este experimento confirmamos las mediciones y llegamos a la conclusión de que con una superficie no brillante
y a distancias superiores, dadas por la gráfica de medición obtenidas por las distintas mediciones que hicimos previamente al experimento, podemos observar que con una superficie no brillante hay menor precisión en los datos. Lo pusimos a 36 centímetros y aquí se muestra 36-39. Sin embargo, similar al caso del papel bond y coincidiendo con la curva de respuesta, a medida que nosotros nos acercamos, nuestro intervalo entre valores de voltaje entre las mediciones es mucho más grande y por ende la precisión aumenta. Por ejemplo, si lo llevamos hasta los 12 centímetros, nos muestra los 12 centímetros. ...27 centímetros, por ejemplo, muestra 27 y unas pequeñas variaciones en el intervalo, pero siempre de valores aproximados. Así pues, nosotros aquí concluimos nuestro experimento con ambos materiales